arrancar, les comento, les voy a estar platicando sobre este reporte, pero también sobre algunos otros que hemos estado elaborando a lo largo de este año. Y quisiera, antes que nada, que me ayudaran a responder qué carrera están estudiando. Entonces, todas ustedes, tienen hasta arriba una opción que se dice ver opciones. Entonces, si se van a su computadora, hasta arriba hay una pestañita que dice ver opciones, apriétenle en anotar, escojan dentro de las opciones si van a querer dibujar o una estampa, escojan su color y circulen de qué carrera son. Entiendo que la mayoría de ustedes son de la Ibero, entiendo que la mayoría de ustedes están vinculados eh, a las carreras de ciencias sociales, pero si me echan la mano, nada más para identificar más o menos de qué carreras nos están acompañando hoy. Excelente, psicología, arquitectura, muchas gracias, Ana. Ingenierías, economía. Y si ya no están estudiando y si nada más están visitando, aprieten también qué estudiaron en todo caso. Entonces, la idea es nada más para darme una idea de quién es, de cuál es el perfil de gente que nos está acompañando hoy, que creo que es bastante interesante que tengamos a tanta gente tan variada. Entonces tenemos psicología, ingeniería, antropología, excelente. Negocios. Bueno, pues muchas gracias por anotar las cuestiones las carreras que se me hayan olvidado. Les pido una disculpa, no es nada personal. Era nada más para darnos una idea. Pero bienvenidas y bienvenidos a todos. Sociología. Entonces, muchas gracias a todos los que se están sumando. Negocios, obviamente. Entonces, voy a pasar ahora sí a la siguiente diapositiva. Entonces, esto se va a quedar y nada más déjenme acordarme de cómo borro todo. Ok. Entonces, bueno, lo que vamos a estar viendo es cifras un poquito de COVID, dónde estamos, hacia dónde vamos. Y la plática la dividí más o menos como está repartido o distribuido el reporte, pero les voy a estar platicando también sobre algunas otras cosas. Entonces, el síntoma, el diagnóstico, los resultados, la oportunidad que tenemos y el camino hacia adelante. Entonces, pues antes que nada, mostrarles algunos datos sobre COVID. A nivel mundial, y estas cifras las saqué el día de ayer, como ustedes saben, las cifras sobre COVID se están actualizando una vez a la semana para cada uno de los países. Las cifras que tenemos son las oficiales. Me encantaría tener extraoficiales o tener el número exacto de cuántos casos son, pero estas son las cifras oficiales que estamos pudiendo conseguir. Y es Wikipedia. Wikipedia está sacando toda la información de Google. Entonces, hasta ahorita es una de las fuentes más confiables a nivel internacional. Estos datos coinciden con la de la Organización Mundial de la Salud, pero lo que quería era que lo vieran en una tablita. Entonces, nada más para que ubiquen un poquito, tenemos actualmente a 37 millones de casos de personas infectadas. Esto es equivalente al total de la población de Canadá. Imagínense a todo el país de Canadá infectado de COVID. Y las muertes o los decesos relacionados con COVID son casi 7 veces más que la cantidad de decesos causados por conflicto armado y terrorismo anualmente. Es una cifra impresionante. Estas cifras, insisto, son las actualizadas a la semana pasada, pero es muy importante tener en cuenta esto porque si ustedes se dan cuenta en las noticias de que estamos hablando todo el tiempo, pues estamos hablando de que hay terrorismo en varios países, de que los conflictos armados derivados de cualquier tipo
se están aumentando. Sin embargo, si uno compara lo que hemos vivido en los últimos 9 meses como mexicanos y lo que hemos vivido ya prácticamente 11 meses como humanidad, está teniendo consecuencias muy, muy fuertes. Entonces, también es importante vincular esto entonces a de dónde viene el COVID. Y lo que quería comentarles también en esta diapositiva es que alrededor de 3 a 4 enfermedades zoonóticas, es decir, que vienen de animales, y si quieren eso lo abordamos un poquito más durante las preguntas, pero entre 3 y 4 enfermedades zoonóticas anualmente están surgiendo. Y estas nuevas enfermedades son un gran riesgo para la salud humana porque causan pandemias mortíferas. Y no solamente estoy hablando sobre el COVID-19, sino algunas otras que empezaron desde los 80s a afectar seriamente y a ser analizadas ya como estas enfermedades zoonóticas, como el VIH o que deriva en SIDA, el SARS, que es el síndrome respiratorio agudo grave, y también la famosa pandemia del swine flu o la influenza porcina de hace unos años. Entonces, esta gráfica que les enseño aquí es justamente cómo han ido aumentando las especies de virus conforme pasan los años. Y es muy importante comentar que si ustedes ven, ya no es nada más el Zika, que muchos de ustedes conocerán porque afecta a países como México, sino son otras muchas enfermedades, pero que todas ellas derivan de algún contacto con fauna silvestre, con vida silvestre. Y se ha comprobado que el surgimiento del COVID se haya asociado a una enfermedad común entre murciélagos de herradura o rinolófidos. Estos murciélagos lo que hacen es que una vez transmitida a los seres humanos, pues la enfermedad se dispersó rápidamente a través de nuestra sociedad, que ya está 100% globalizada, afectando a individuos en cada una de las regiones del planeta. La última pandemia de este tipo fue la gripe española a principios del siglo XX y mató, las muertes que causó estuvieron arriba de los 50 millones de personas. La verdad es que esa historia nadie nos la platica. Fue una pandemia terrible y muchos de sus bisabuelos, si todavía viven, o de sus tatarabuelos, también si todavía viven, recuerdan todavía esto. Yo les puedo platicar que yo no sabía hasta ahorita que sucedió la pandemia de COVID, pero mi bisabuelo murió de gripe española en México en 1919 y si se dan cuenta, o sea, estábamos en plena revolución en México, pero también estaba sucediendo la pandemia. Entonces, son cuestiones que perdemos también mucho la noción de lo que sucedió hace un siglo porque nos enfocamos mucho en la parte social. Y una de las cosas que platicaba con Elis cuando estábamos preparando esta presentación es cómo tiene que ver esto, no nada más con el tema social, que es en el que nos hemos enfocado mucho y ahorita lo vamos a abordar, sino también con el tema del medio ambiente. Y aquí les pongo en particular dos fotografías que tienen que ver. Por un lado, con el tema de cómo estamos generando estamos generando este tipo de enfermedades, o este tipo de enfermedades están empezando a surgir cada vez más rápido porque estamos invadiendo la casa de la vida silvestre. O sea, así de romántico como suena, es una realidad. Entonces, en la fotografía de abajo les pongo fotos de escamas del pangolín. El pangolín es un tipo de armadillo que vive en el sureste de Asia y que al principio se creía que el COVID pudiera venir a lo mejor del pangolín justamente, porque en el sureste de Asia hay una gran cantidad de consumo de especies silvestres que viven naturalmente con los virus, pero conforme van pasando los años, pues si uno los consume, no los cuece bien y aparte cargan estos virus, pues pueden afectarlos. La fotografía de arriba tiene que ver con los sistemas de producción de alimentos que estamos generando. Es insostenible que casi 7.700 millones de personas, casi 8.000 millones de personas estemos comiendo
Y una de las cosas uno de los primeros mensajes que les quiero dejar es que cada vez que abrimos el refri y sacan un plátano, sacan un jamón, sacan los insumos para una quesadilla, piensen de dónde vienen estos insumos, porque no es nada más que abro el refri o voy al supermercado, es cada uno de los impactos que tiene el abrir el refri, no solamente por la energía, o sea, que eso ya es obvio, sino por el tema de dónde vienen nuestros alimentos. La fotografía de arriba que les estoy mostrando es de Indonesia, es una fotografía de palma de aceite. Es impresionante, uno puede ver kilómetros y kilómetros, literalmente hasta el horizonte, palma de aceite sembrada en Indonesia, y siguen talando la selva y siguen muriendo cientos de orangutanes, en particular en Indonesia, por la siembra de palma de aceite. Entonces, por eso se llegan a hacer algunas bromas que cuando te estás comiendo una Oreo, una galleta Oreo que tiene palma de aceite, te estás comiendo una galleta que tiene sangre de orangután, no porque la tenga, sino por lo que representa la palma de aceite. Pero bueno, entonces, también lo que ahorita nos estamos encontrando es por medio de un informe que publicó el Panel Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos el año pasado, se encontró que aproximadamente 1 millón de especies está en peligro de extinción. Entonces, este es realmente los síntomas de la enfermedad. Vamos entonces al diagnóstico. ¿Cómo podemos entonces identificar la enfermedad por la que está pasando el planeta y que obviamente no solamente lo está afectando al planeta, a sus ecosistemas, sino también a nosotros? Entonces, antes que nada, platicarles que hace aproximadamente un mes, el 10 de septiembre, WWF publicamos el informe Planeta Vivo 2020. Participaron más de 125 investigadores a nivel internacional y dentro de este informe Planeta Vivo hay un índice Planeta Vivo que estudia a las especies de vertebrados. Para los que ya no se acuerdan de sus clases de primaria, los vertebrados son peces, anfibios, aves, reptiles y mamíferos. Y lo que encontramos es que el 68% de las poblaciones estudiadas de vertebrados no es 1920, es 1970 a 2016, han disminuido. Entonces, es una situación grave, las poblaciones están empezando a verse afectadas, hay ciencia que lo respalda, y el tema es qué hacemos para no quedarnos cruzados de brazos. Aparte, lo que nos encontramos es que este estudio muestra las tendencias por regiones. Y como pueden ver, ahí donde marqué un signo de admiración, en esta gráfica la disminución más dramática es para nuestra región, para Latinoamérica y el Caribe, donde la situación es muy alarmante porque de estas poblaciones que se estudiaron de vertebrados, en particular para América Latina, han descendido en 94%. Entonces, esto tiene que ver, y las causas son destrucción del hábitat, sobreexplotación de especies, por ejemplo, las pesquerías, consumimos muchísimos peces comerciales, pesquerías comerciales, y eso tiene consecuencias, por supuesto, al no respetar, por ejemplo, las tallas. Ahorita si quieren les cuento una anécdota, por ejemplo, de los atunes. El tema del cambio climático, que ya es evidente, y esto está afectando directamente a algunas especies, en particular, por ejemplo, de anfibios, e introducción de especies invasoras. Aparte, es la región con mayor pérdida de cobertura forestal, mientras que en otras regiones, y también estos números se tienen que leer con muchísimo cuidado, porque si ustedes dicen, bueno, pues entonces Norteamérica, que sería conformado por Estados Unidos y Canadá, o Europa, ¿por qué descendió tan poquito si realmente sus ecosistemas ya están tan transformados? Bueno, pues esto es porque acuérdense que el estudio que les estoy comentando es entre 1970 y 2016. Europa y Estados Unidos y Canadá se echaron sus bosques hace muchos, muchos años. Entonces, también consideramos los periodos. Hay que tener muy, muy claro que ese es el tema. Pero los continentes que tienen la mayor biodiversidad, que están en latitudes tropicales, que es Latinoamérica, África, Asia y la región del Pacífico, han sido muy, muy afectados. También este informe destaca el dramático descenso de poblaciones de plantas. Nada más para darles una idea, 1 de cada 5 plantas en el planeta está en peligro de extinción y la mayoría en zonas tropicales. Entonces, esto lo que nos da, pues es
un panorama que estamos en crisis, es poco alentador, pero ¿qué hago con toda esta información? Lucía, muchísimas gracias por darnos esta información. ¿Qué hago? O sea, ¿me voy a dormir llorando o qué hago? Entonces, lo que les quiero enseñar también es que necesitamos hacer una reflexión. Y este video nos ayuda a eso. Entonces, corre video. Pues es justamente lo que tenemos que reflexionar, dónde estamos, si esto vale la pena frenar un poquito y pensar hacia dónde vamos y qué queremos hacer. Ustedes, todos los que están presentes el día de hoy, son agentes de cambio y son la oportunidad que tenemos para realmente generar ese cambio que queremos ver en nosotros, en nuestras familias, en nuestras colonias, en nuestro país. Entonces, volviendo un poquito, y espérenme un segundo porque se va a volver a activar. Espérenme un segundo, lo voy a adelantar. A ver si corre video. Perdón, ¿eh? Ok. Entonces, no te preocupes. Bajo este panorama que les estoy mostrando, lo que resulta en este momento es que podemos entonces hacer un diagnóstico de qué es lo que está afectando esta relación de la humanidad con la naturaleza. Y uno de los grandes riesgos es que se desarrollen nuevas enfermedades zoonóticas y es exponencial esto si seguimos el business as usual o las condiciones como actualmente están. Y esto está siendo impulsado por dos factores en particular. Por un lado, el tráfico ilegal o el comercio ilegal de animales silvestres y de su carne, porque mucha gente lo sigue comprando en estos famosos wet markets de todos lados. No sé si han ido al mercado de San Juan, no sé si han ido al mercado de Sonora, pero en esos mercados en particular tú puedes conseguir cualquier bicho que te puedas imaginar. Y no necesariamente para consumirlo, pero lo que pasa es que estamos teniendo cada vez muchísimo más vinculación con esos bichos y eso lo que ocasiona entonces es que tengas un mayor acercamiento a esas enfermedades. Entonces, además de eso, los sistemas alimentarios son insostenibles y esto afecta directamente a la conversión a gran escala de suelos con fines agrícolas. Entonces, en primer lugar, la venta y el consumo de especies silvestres de alto riesgo, tanto dentro como por fuera de los mercados, incrementa el nivel de contacto humano con las especies silvestres, como les comento. Y en segundo lugar, los sistemas alimentarios insostenibles dependen actualmente de la conversión a gran escala de suelos con fines agrícolas. Es decir, si yo necesito generar quién sabe cuántas toneladas de galletas Oreo, y perdón por referirme a las galletas Oreo, no tengo nada en contra de las galletas Oreo, si yo necesito generar quién sabe cuántas toneladas de galletas Oreo al año, necesito asegurar que voy a tener como insumo esa pasta, la blanquita que tiene en medio, y que uno de los ingredientes es el famoso palma de aceite. Entonces, si seguimos generando a gran escala, el tema es que, y sin prácticas sostenibles, y sin que nos importe qué estamos dejando
al lado mientras estamos haciendo esa deforestación, pues evidentemente vamos a tener muchísimas más afectaciones, no solamente a los ecosistemas, sino a nosotros mismos, porque estamos, insisto, invadiendo la casa de otros seres con los que, si entramos en contacto, los virus con los que ellos viven y que no les hace nada, saltan a nosotros y entonces nosotros somos los afectados. Entonces, estos impulsores están vinculados al surgimiento entonces de las famosas enfermedades zoonóticas y un poquito es como si fuera una cascada. Y esto es como si fuera una teoría de cambio. Los que ya tomaron a lo mejor en sus clases qué es una teoría de cambio, pues toda teoría de cambio tienes que saber cuáles son las consecuencias y cuál va a ser el impacto. Esto para hacer un proyecto o para plantear alguna teoría. Pero aquí el tema es que la teoría de cambio es muy clara en cuestión de las consecuencias y los impactos. Las consecuencias principales es que tienes una mayor exposición a esos patógenos, te vuelves muchísimo más vulnerable, pues porque vas a tener más virus saltando hacia distintos humanos y la probabilidad de que se generen entonces pandemias por el tema de la globalización, ya lo vimos, es en menos de 4 meses que tú estás logrando que una pandemia afecte totalmente al planeta. ¿Y el impacto cuál es? Pues mayor riesgo de estas enfermedades zoonóticas y aparte consecuencias ambientales negativas, incluyendo el tema del cambio climático, incluyendo el tema de la pérdida de la biodiversidad. Y aquí algunas cuestiones. No sé si ustedes conocen a un fotógrafo mexicano que se llama Santiago Arau. Recomiendo muchísimo que lo sigan en redes sociales. Esta es una fotografía de él en la selva lacandona. Yo trabajé muchos, muchos años en la selva lacandona y cada vez que veo estas fotografías se me rompe el corazón porque, como ven, y en verdad esta foto no está editada. Esta foto es lo que ustedes ven aquí, que es como unas curvitas. Este es un río. Y este río, todos los ríos tienen un tipo de vegetación en las riberas que se llama vegetación ribereña. Bueno, pues esa olvídense. Y principalmente, la principal causa es que se están destinando grandes extensiones para vacas, pero que ni siquiera se van a consumir ahí, que se van a comprar por empresas del norte o del centro del país. Entonces, ¿qué hacen? Engordan a los becerros y los becerros ya gorditos, bien alimentados, se los llevan al norte. Entonces, realmente lo que está haciendo el sur es que tampoco se está generando carne ahí. Lo que estás generando realmente son los becerros, los insumos, por así decirlo, para que se acaben de criar en el centro o el norte del país y entonces nos los vendan con distintas marcas. Pero eso es una realidad. Es importante aquí mencionar también que nos estamos relacionando de una manera súper desequilibrada con la naturaleza y eso tiene un costo. Y no solamente, insisto, para el planeta, sino también para nosotros. Entonces, la explotación desmedida de nuestros recursos naturales, la destrucción de los hábitats naturales, la manera en la que estamos produciendo alimentos, las vacas, por ejemplo, el comercio ilegal de la vida silvestre, son solo algunos factores que hacen parte de esta historia, de este entramado del COVID-19, ¿no? Y definitivamente el COVID-19 va a ser algo que ustedes van a recordar para el resto de sus vidas, que le van a poder contar a sus hijos, que sus papás se van a acordar, pero el tema es que la enorme presión que estamos ejerciendo sobre nuestro entorno natural tiene muchas consecuencias y en este caso abre la posibilidad a que esta no sea la única pandemia que le vayan a poder platicar a sus hijos. Si no tomamos acciones ahorita, podemos detonar procesos muchísimo más acelerados a muy corto plazo. Y el otro tema, si se acuerdan, era el tema de cómo estamos empezando a invadir cada vez más y más la casa de la vida silvestre. Entonces, esta es una fotografía otra vez en Indonesia, pero nada más quisiera compartirles que desde 1990, 178 millones de hectáreas de bosques han sido taladas. Es un poco menos que la superficie territorial de México. La superficie de México son 196 millones de hectáreas. Imagínense todo México deforestado en prácticamente 30 años. Ustedes son probablemente de finales de los 90, principios de los 2000, más o menos. Entonces, imagínense que desde que ustedes nacieron, se ha perdido todo un México en superficie forestal. Imagínense la cantidad de oxígeno que se ha perdido desde 1990 y desde el año en el que ustedes nacieron.
¿Por qué es importante poner esto en perspectiva? Porque en los últimos 50 años, desde 1970, es cuando realmente ha habido como esa curva detonadora de tan grande de afectaciones. Por supuesto que antes hubo muchísimas afectaciones, pero lo que tenemos desde 1970 es certeza por medio de datos y ahorita les voy a enseñar cómo. Entonces, la pérdida de bosques primarios ha seguido creciendo en estos últimos 50 años y la mayor parte de la pérdida de estos hábitats está asociada a la agricultura y está asociada también a tres cultivos principales: carne de res, soya, muchas veces para alimentar a las mismas vacas, y aceite de palma, que es el que les comentaba, que es el gran afectador en países como Indonesia. En México empieza a haber mucho en el sureste. Y como resultado de la conversión extensiva, alrededor del 70% de los bosques están tan solo, o sea, están accesibles tan solo a 1 kilómetro de distancia de algún lindero o de alguna brecha o de alguna carretera. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Pues que si yo estoy al lado de una carretera, pues está más fácil entrar con mi camión y echarme los árboles que están ahí cerca. Entonces, esto tiene consecuencias muy importantes porque cada vez estamos, insisto, haciendo más y más y más brechas hacia el interior de los bosques. Ahora, los resultados. Vamos con los resultados. Entonces, los resultados, pues resulta que todo es devastador, no solamente para la naturaleza, sino también para todos los humanos, y no solamente en vidas, sino también para nuestros medios de vida, para nuestros ingresos. Probablemente ustedes tengan amigos, familiares que o han perdido su trabajo o les han cortado el ingreso o el sueldo, y esto es solamente una consecuencia indirecta de todo lo que está causando. Y aquí les tengo dos gráficas. Por un lado, arriba, el número de muertes causadas por enfermedades, no son conóticas, son zoonóticas, perdón, emergentes. Como pueden ver, el COVID-19 hasta mayo de este año, que ahí está especificado, hasta mayo de este año, llevaba 370,000 muertes. Ahorita, como les mencioné, ya llevamos más de 1 millón de muertes. Y el tema es que estamos esperando que haya muchísimas más en los siguientes meses por el tema del invierno en el hemisferio norte. Aparte de eso, no solamente nos podemos quedar con el tema de las muertes, que es el tema social y es el tema que más que se reporta una vez al día por parte de la Secretaría de Salud, en el caso de México, sino qué consecuencias económicas tiene esto. Bueno, que el costo de estas enfermedades zoonóticas, no conóticas, tiene una afectación enorme. Entonces, nada más para que ustedes vean en el primero, el PIB de Reino Unido es de 2.855 mil millones de dólares y los costos estimados para este año hasta el 31 de mayo eran de casi 8 billones de dólares. Entonces, es enorme lo que tiene que ver esto es enorme la situación que estamos viviendo, es terrible las consecuencias económicas que vamos a estar teniendo y por lo mismo necesitamos empezar a tomar acción. Entonces, la pérdida de la biodiversidad no es solamente un problema ambiental, sino también de desarrollo. También es un tema de seguridad global, ético y moral. Si no empezamos a tomar medidas para salvaguardar la biodiversidad, no solamente no vamos a alcanzar los famosos objetivos de desarrollo sostenible, que probablemente muchos de ustedes ya han visto en sus clases, en RI, por ejemplo, o en economía, no vamos a lograr las metas de alivio a la pobreza y vamos a afectar severamente el tema de seguridad alimentaria, seguridad hídrica y seguridad energética. Entonces, el tema de la protección de la biodiversidad es un problema de seguridad porque la pérdida de recursos naturales puede conducir al conflicto. Es una cuestión ética porque perjudica a las personas más pobres que dependen de ella. Ustedes lo están empezando a ver como cada vez más y más. Ahorita se empiezan a hacer muchísimo más claras las diferencias entre las personas de bajos recursos y altos recursos, quienes tenemos acceso a sistemas de salud y quienes probablemente están muy lejos para tener acceso a ellos. Y
es una cuestión moral porque los humanos no debemos destruir el planeta del cual dependemos todos los seres vivos. Y esto ya no es una visión, insisto, romántica, es una situación que nos está pisando los talones. Entonces aquí es donde hacemos una pausa, respiramos hondo, nos entra un poquito de pánico. ¿Qué hago? Pues antes que nada no es el fin del planeta, espérense tantito, no se preocupen, pero sí es la advertencia de que ahí viene. Y es una llamada de atención la más grande que nos haya dado el planeta. Y es una gran oportunidad, por eso lo pongo como oportunidad. Y como nunca tenemos la ciencia que nos respalde y nos muestre qué acciones debemos tomar para revertir los daños a mediano plazo. No va a ser algo que podamos revertir en 2, en 3 o en 10 años, pero sí es una oportunidad que tenemos hacia finales de siglo. Entonces, aquí la pregunta es, ¿nos echamos el tiro de hacer estos cambios para que en 2100 podamos revertir la curva de la pérdida? Bueno, pues antes que nada, tenemos que empezar por reconocer dónde estamos parados e identificar estas oportunidades. Ustedes ya nos decían, hay psicólogos aquí, hay RI, hay economistas, hay financieros, hay ingenieros, hay diseñadores, hay sociólogos, antropólogos. Necesitamos de todos. Ya no es que mi carrera vale más que la tuya o que la mía es más fregona. No, no, no. O sea, necesitamos de todos y cada uno de ustedes con sus distintas formas de pensar, con sus distintos aproximamientos, con sus distintos conocimientos son fundamentales. Entonces, en primer lugar, pues, ¿qué necesitamos? Echar mano de lo que tenemos a la mano y podemos empezar con los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como oportunidad para influir todos los sectores. Ahorita si tú le hablas a alguien del sector ambiental o a alguien de Cancillería en Relaciones Exteriores o a alguien de Hacienda sobre los ODS, o le hablas a un empresario, ya todos saben lo que es ya en general se conoce mucho el tema de la Agenda 2030 y los ODS. Entonces, encontremos ese tipo de lenguajes comunes para saber cómo es que mejor podemos expresar nuestras necesidades y nuestros compromisos. Después el tema del ordenamiento territorial. Necesitamos saber dónde sí podemos hacer y dónde no debemos de hacer. Si se hace, que se haga, pero que se haga bajo la más estricta supervisión y respetando todas las leyes. Entonces, por ejemplo, el tema de las áreas protegidas, no solamente podemos hay mucha oportunidad de decretar nuevas áreas protegidas, pero las necesitamos con un manejo efectivo, es decir, que tengan suficiente presupuesto y que tengan el suficiente personal para cuidarse, si no al final acabamos teniendo áreas protegidas de papel y no queremos eso. El tema de tráfico de vida silvestre, les pongo aquí una foto de pangolín, porque el pangolín y sus escamas son es de lo más preciado en el mercado negro, por así decirlo. 1 kilo llega a costar hasta $3,000. ¿Por qué? Porque lo hacen polvito, lo inhalan y se supone que es afrodisíaco. Entonces, veía el otro día, bueno, no les voy a platicar porque está un poco grosero, pero veía un letrero de unas tortugas, un campamento tortuguero que decía, si los tuyos no te sirven, los míos te van a servir menos, ¿no? Y justamente es eso. El punto es que no podemos depender de otras especies y creer que eso nos va a dar muchísimos más poderes de lo que ya tenemos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para los que están aquí acompañándonos, que son, que se quieren dedicar a temas de política o que se quieren dedicar a temas de abogacía? Necesitamos monitoreo desde el tema de vista ambiental y desde el tema de vista científico, pero necesitamos leyes efectivas y eficientes, que estén diseñadas realmente bien desde un principio, pero que también puedan ser aplicadas de forma que se vayan a cumplir. El tema del compromiso empresarial. Cada vez hay más compromisos voluntarios, pero necesitamos cambios en los medios de producción. Y aunque ya empieza a haber muchísimos más cambios, necesitamos que en las primeras eslabones de abastecimiento cuenten con incentivos para generar productos que tengan un menor impacto. Entonces, esto no es solamente de Bimbo, por así decirlo, sino es Bimbo o quien sea, no importa cuál sea la empresa de pan o de lo que ustedes quieran, es cómo está comprando sus insumos y esos insumos cómo se están generando. Entonces, necesitamos que incluso compañías bien intencionadas, como lo es Bimbo, porque ha hecho una gran labor, la verdad, cómo pueden monitorear ellos mejor sus acciones, cómo pueden monitorear a sus proveedores y sus inversiones
y cómo pueden ellos también estar invirtiendo sus recursos de mejor forma en finanzas más sustentables. Y eso es un tema que si quieren lo abordamos, pero es fascinante el tema de las finanzas sustentables. Y México ahorita en particular está tomando está tomando un rol primordial a nivel internacional y hay que celebrarlo, pero no nos podemos quedar ahí. Necesitamos exigir que no solamente Hacienda tome un rol, sino que también lo tomen desde pequeños hasta grandes empresarios. Y finalmente el tema de coordinación global. Necesitamos que haya mecanismos de rendición de cuentas. Entonces, si tenemos una coordinación global, el multilateralismo, que muchos de ustedes en RI ya lo habrán visto, no solamente es el apoyarnos entre unos y otros entre países, es también tener rendición de cuentas de tú me estás dando una lana, entonces yo te voy a estar reportando cómo me estoy gastando esa lana, pero con indicadores. Y por eso es la importancia de los indicadores, saber cómo es que podemos hacer mejor nuestras acciones. Bueno, entonces esas son las oportunidades que vemos. Y por último, compartirles el camino hacia adelante. Bueno, pues, ¿cuáles son algunas de las acciones que podemos tomar? Y aquí ya empezamos a aterrizar un poco hacia ustedes. ¿Cómo es que ustedes puntualmente pueden apoyar? Estas son 3 acciones un poco generales, pero que nos sirven desde nuestras distintas áreas de conocimiento a tener un impacto. Por un lado, transformar la producción y el consumo de alimentos para producir lo suficiente, porque no queremos a gente en inanición, pero que sí sea generada o producida de forma sostenible y reducir la demanda de vida silvestre. Ya no podemos darnos el lujo de estar comiendo huevos de tortuga, cocodrilo y otras muchas especies que se venden en el mercado negro, insisto, no solamente en el sureste de Asia, que son los wet markets más famosos, sino también en otros países. Necesitamos desarrollar soluciones locales a amenazas particulares en paisajes específicos. Entonces, un tema bien importante es que si vas a hacer un proyecto, sepas el contexto donde vas a estar trabajando. Y esto lo que nos sirve es para crear redes ampliadas de áreas protegidas y de conservación. Pero puede haber muchas otras soluciones locales. Puede haber cuestiones de gobernanza. ¿Cómo me comunico mejor con el de al lado? Y ahorita les voy a dar algunas ideas. Y finalmente, impulsar para que México ahorita y todos los países hagan una recuperación económica sostenible y justa que contribuya a dar resiliencia a largo plazo, es decir, que nos vuelva menos vulnerables. ¿Y cómo volvernos menos vulnerables? Pues sin seguir perpetuando estas malas prácticas que hemos hecho. Un tema. Tenemos literalmente 7,700 razones para salvar el planeta. Porque ignorar ese número es ignorar el bienestar de cada una de las personas del planeta. Somos 7,700 millones en el planeta, casi 8,000 millones. Y es el número, o sea, solamente por nosotros vale la pena luchar. Vale la pena tener 7,700 millones de razones para salvar este planeta. Pero platiquemos de los 120 millones de razones para interesarnos en este tema. Y también, volviendo un poco al tema de COVID, si queremos gente sana, necesitamos un planeta sano. Y antes de la próxima diapositiva, nada más les quiero compartir un concepto que ha surgido mucho, no sé si se los han estado mencionando, que es el de One Health, una salud. Y el tema de One Health viene del mundo de la veterinaria. Hablaba mucho sobre el tema de los humanos, los ecosistemas y los animales. Y el tema por el que mencionan el término de One Health es porque va a ser en los próximos meses y en los próximos años, y escúchenme porque les prometo que va a ser un tema importante, al cual nos vamos a abocar mucho. Entonces, nosotros desde WWF estamos ahorita trabajando en cómo abordar el tema de One Health, pero prácticamente el tema en cómo lo estamos abordando es que no podemos tener un planeta sano y humanos sanos si no tenemos ecosistemas sanos. Y eso incluye, por supuesto, el tema de vida silvestre, incluye el tema del agua, incluye el tema del aire. Entonces, sin más, los dejo con este otro videíto que espero les guste.
Entonces, hay esperanza, pero ¿cómo logramos ese planeta sano? Bueno, pues por medio de la ciencia. La ciencia es ahorita nuestro mejor aliado. Entonces, los últimos modelos han demostrado que aún estamos a tiempo de detener y revertir esa pérdida. Si ven la grafiquita, la parte negra es cómo hemos ido ahorita afectando a la biodiversidad. Y la idea es que partiendo de un planteamiento novedoso y orientado específicamente al tema de conservación de la naturaleza, y en la transformación de nuestro sistema alimentario, desde WWF desarrollamos 6 escenarios para restaurar la biodiversidad y alimentar a todo el planeta. Y la idea fue desarrollar 6 escenarios que nos permitan entonces revertir esa curva. Entonces, revertir es, si estamos yendo hacia abajo, ¿cómo podemos empezar a ir hacia arriba otra vez y restaurar entonces muchos de esos ecosistemas? El primero es un incremento del esfuerzo de la conservación, incluyendo un incremento en la extensión y gestión de las áreas protegidas, mayores espacios de restauración y planes de conservación a escala paisajística. Ese es el naranja. Entonces, el gris es si siguiéramos en business as usual y ya, nos vamos muy mal. El naranja que les estoy mostrando es si nos enfocamos específicamente en temas de conservación. Todas las referencias que les estoy pasando se las voy a compartir en la última lámina, pero es importante que veamos de estos escenarios que se plantearon, cuál es el que tendría un mejor impacto. Entonces, el naranja, lo que resulta es que es solamente entrándole al tema de la conservación. El 2, que es el azul clarito, es si hacemos un tema de producción más sostenible, es decir, esfuerzos desde la oferta, desde el tema de producción, y recogemos un tema de incremento en la sostenibilidad, tanto en el tema de la producción como en el comercio de los alimentos. El tercero, que sería el verdecito, y ahí sí ven, ya empieza a ir un poco hacia arriba el tema verde, y lo ven claramente en el gráfico del lado derecho, o sea, cómo realmente podemos ver estos cambios. Sería el tema del consumo más sostenible, entonces es desde el tema de la demanda y contempla una reducción en el desperdicio de alimentos, que no sé si ustedes se han dado cuenta, pero tiramos demasiada comida al basurero, e incluye cambios en la dieta hacia una menor ingesta de calorías de origen animal, es decir, sí consumirla, no volvernos todos veganos ni vegetarianos, pero sí ser un poco más responsables en no consumir diario carne. Y en los países en particular que tienen altos consumos de carne, ¿no? Y los otros 3 escenarios, que son el morado, el azul aqua y el amarillo, es el cuarto escenario. Estos ya empiezan a sumar fuerzas. Es decir, entonces los que yo les había comentado, naranja, azul y verde, era conservación, era el tema de la producción y era el tema del consumo. Ahora, ¿qué pasa si empezamos a mezclar estas variables? Bueno, el cuarto es suma esfuerzos de conservación y producción, vamos más o menos bien. El quinto es conservación y consumo en lugar de producción, vamos mejor. Pero el mejor escenario que pudiéramos tener para revertir la curva de pérdida de la biodiversidad es el tema de conservación, producción y consumo sustentable. Entonces, ese es el escenario hacia donde le tenemos que pegar. Tenemos que ser ambiciosos, no sabemos que va a ser complicado, pero eso es a lo que tenemos que empezar a pedirle a nuestros líderes. Entonces, esto es un tema de los escenarios, economistas lo estarán entendiendo perfecto, si no, no se preocupen, el mensaje aquí es que para no seguir en el escenario negro que se transforma en gris, queremos pegarle entonces al escenario amarillo, que es conservación, producción y consumo sustentable. Y aquí, ¿cómo posicionarlo? Pues con gente convencida. Como nunca en la historia, el tema está por todos lados. De izquierda a derecha, Sir David Attenborough, Greta en medio y Zac Efron. Y los pongo aquí, no para que digan, ay, ¿por qué? O sea, ¿cómo podemos estar comparando a Zac Efron con Sir David Attenborough? No, no, no. Es un tema de que jamás en las redes sociales, en redes como, o bueno, en plataformas como Netflix, había habido tanta presencia de gente convencida. Cada quien con su discurso, cada quien con su expertise, cada quien con sus intereses, por supuesto. Pero jamás en la vida, en la historia, habíamos tenido
a personajes siendo tan vocales con respecto al tema de conservación del medio ambiente. Entonces, yo lo que les invito a pensar es, ¿quiénes son esas otras personas? ¿Quiénes son esas personas en México que pudieran ser esos campeones, esos champions, que pudieran ser los David Attenborough, los Gretas y los Zac Efrons, cada quien con sus particularidades? No estoy diciendo que uno sea mejor que el otro, sino, y también acuérdense que cada uno le pega a distintos públicos. Y esa es la oportunidad que tenemos. Y una de las cosas que también los invito a reflexionar es el tema de la empatía. Todos entendemos distinto cómo llegarle a este tema. Y está bien si unos le entran con Zac Efron y otros se van al tema extremo de la ciencia con Sir David Attenborough, está bien. Pero el tema es que busquemos construir entre todos y busquemos temas en común. Finalmente, ¿cuáles son las 5 sugerencias que yo les dejo? Bueno, pues colaboremos con nuestros representantes para garantizar un nuevo acuerdo por la naturaleza y los pueblos que nos permita tomar medidas para proteger los ecosistemas naturales y fortalecer nuestros compromisos ante la naturaleza y el clima. Y seamos exigentes, pero también cumplamos nosotros. No podemos dejarle todo al gobierno. Nosotros tenemos que tomar una responsabilidad y este es mi segundo, uno de mis mensajes también, tenemos que ser corresponsables por las acciones que tomamos. Ya sé que es muy complicado a veces salir de casa y no tomar un Uber o no tomar el coche, pero en manera de lo posible tenemos que hacer un mayor esfuerzo por nosotros también ser esos agentes de cambio. Y ustedes pueden ser esos agentes de cambio que nos lleven a Naciones Unidas o nos lleven a tomar decisiones en el día de mañana en el gobierno, en un consultorio tomando una consulta de psicología o el tema de las finanzas, cómo pueden ser ustedes esos agentes de cambio. Pero necesitamos colaborar. Entonces, una de las cosas a las que los invito es, yo no tengo ni idea, pero una de las cosas que hemos estado platicando mucho es, ¿quién es el diputado que representa su distrito? Les pregunto cuántos de ustedes conocen en qué distrito viven de la Ciudad de México o donde viva cada uno de ustedes. Creo que muy pocos, si no es que nadie van a saber. Los invito a enterarse, porque la única forma en la que realmente vamos a poder tener incidencia sobre los tomadores de decisión es sabiendo quiénes son, coincidamos o no con ellos. El segundo tema es cambiemos hábitos, y eso es empujar en particular al tema de las industrias, que demuestren liderazgo al disminuir sus impactos negativos en la sociedad y el ambiente, que esas externalidades no las pongan sobre nosotros, sino que realmente ellos los internalicen. Visitemos la naturaleza, salgan al desierto de los Leones, vayan a Chapultepec, vayan al bosque de Tlalpan, a donde quieran, pero reconectemos con la naturaleza. Y ahorita es la mejor excusa. No vayan en 30 personas, ¿no? Pero creo que es una gran oportunidad ahorita el revisitar la naturaleza. Consumamos responsablemente. Una de las cosas que les quería también compartir es que escoger qué comida ponemos sobre nuestros platos es de las acciones más poderosas que podemos tener. Y no es chiste. Si nosotros sabemos de dónde vienen nuestros platillos, de dónde viene nuestra comida, vamos a también saber muchísimo más o estar conscientes de lo que implica el impacto que tuvo esa fruta o esa verdura o ese pedazo de carne o de pescado. Entonces, enterémonos. Llega a ser muy caro a veces, pero vayamos haciendo cambios poco a poco, no de jalón. Y finalmente practiquemos la empatía. Insisto, algunos amarán a Zac Efron, otros lo odiarán, algunos dicen que David Attenborough es muy científico y lo es, pero encontremos esas personas que nos inspiran, encontremos esos agentes de cambio, inspírense ustedes y logremos que practicar la empatía, escuchar, necesitamos escuchar más al de enfrente. Normalmente estamos esperando un like en nuestras redes sociales. No esperemos ese like, esperemos ver cómo podemos platicar con esa persona, cómo realmente podemos tener una interacción, un diálogo, aunque sea por chat. Y finalmente, compartirles que es momento de atender esta llamada de atención que nos está dando el planeta. Necesitamos salvaguardar nuestra naturaleza y la ciencia jamás ha sido tan contundente y clara. La conciencia colectiva nunca ha sido tan grande. Es momento de tomar acciones decisivas. Seamos parte del cambio. Juntos es posible y les agradezco muchísimo por este espacio. Si quieren, abrimos a preguntas. Muchísimas gracias, Lucía, por haber presentado toda esta propuesta y toda la investigación que hizo WWF.
Si quiere, vamos a empezar con todas las preguntas que escribieron y ya después pueden estar levantando la mano. Les pido que lo hagan mediante como el botón de Zoom para que podamos tener más organización, ¿no? Por ejemplo, Francisco pregunta que ante la expansión de la palma de aceite en México y Centroamérica, ¿qué proyectos o acciones está llevando a cabo WWF o la CONAMP al respecto? Ok. En particular, WWF, ahorita no estamos trabajando específicamente en algún tema en torno a la palma de aceite. Lo que sí te puedo decir es que hay muchas ONGs trabajando en Chiapas en particular, porque ahí es donde ha sido el mayor crecimiento. Y CONAMP lo que está haciendo es que hay una mesa redonda sobre palma de aceite a nivel mundial y hay una NOM que se está desarrollando para el tema de palma de aceite. Los directores que están vinculados a las áreas protegidas, que están siendo afectadas o impactadas por el tema del palma de aceite, están entonces vinculándose con esos movimientos. En particular, el tema es en la encrucijada, que es una de las áreas naturales protegidas en la costa sur de Chiapas, y cada vez está expandiéndose más también hacia la selva lacandona. Entonces, en Montes Azules también se está viendo qué se puede hacer. Pero en particular, yo lo que los invito es a, si están interesados en el tema de palma de aceite, que visiten el tema de la mesa redonda de palma de aceite, que es un movimiento mundial. En ese sí está metido WWF, y lo que hacemos es, a ver, la palma de aceite es un tema que no solamente está en las Oreo, ¿no? Como lo decía ahorita cómicamente en la presentación, está prácticamente en todo lo que tiene que ver con cosméticos. Ustedes, si leen muchos de los cosméticos que se compran, y no solamente las mujeres, también los hombres, tiene un contenido de palma de aceite. Entonces, en este sentido, insisto, a lo que los invito es que si están interesados, se vinculen a este tema, nos informemos de dónde vienen nuestros productos, pero que también no vamos a terminar con la producción de la palma de aceite de aquí a mañana. Entonces, es poco a poco ir transformando los sistemas de palma de aceite para que no se expandan y los que ya están se hagan bien. Porque una de las cosas es que el tema es cómo lograr la conservación, pero también lograr el aprovechamiento sustentable, ¿no? Necesitamos comer de algo, necesitamos desarrollar este tipo de cosas. Va, muchas gracias, Lucía. Después Humberto pregunta si nos podrías hablar sobre lo que se puede hacer en México en materia de conservación después de la enorme reducción de presupuesto que tuvo la Conavio por el gobierno federal que anunció hace unos meses. Sí, bueno, pues antes que nada, no solamente fue a la Conavio, fue prácticamente a todo el sector ambiental, el ramo 16 de la Administración Pública Federal. Y en particular, ¿qué es lo que podemos hacer? Necesitamos estar mejor enterados. Los invito también a que insisto, nos involucremos con los gobiernos, exijamos a nuestros representantes locales que ellos, cuando les toque votar, cómo pueden realmente hacer ellos el cambio. Entonces, insisto, no es una cuestión de que les toque a ellos, también nos toca a nosotros exigir, pero con conocimiento de causa. En materia de conservación hay muchísimas acciones. Y yo también a lo que los invito es que no solamente enfoquemos nuestros esfuerzos en torno al sector federal, que por supuesto es el que más tangible tiene el tema de la conservación, sino nos enfoquemos en los gobiernos de las ciudades, en los gobiernos estatales y en el tema de las empresas. Cómo las empresas pueden tener una acción literalmente directa hacia el tema de conservación y muy importante hacia el tema de la restauración y aprovechamiento sustentable. No es solamente conservar, es también cómo estamos, lo que les decía, cómo estamos generando esos insumos para las distintas industrias. Vale, gracias, Lucía. Otra pregunta, esta fue de Fernanda López. Ella pregunta, ¿qué acciones se pueden tomar para frenar la pérdida de la biodiversidad? Pues recapitulando un poco, es justamente saber de dónde viene tu comida,
que no se consuma vida silvestre, eh, hacer acciones que vayan no solamente desde lo individual. No vamos a lograr nada nosotros convirtiéndonos en veganos. La única forma en la que vamos a lograr esos cambios es si creamos comunidad. Y yo por eso soy tan insistente en el tema de la empatía. Necesitamos crear diálogo con la gente para que realmente estemos y estén convencidos de que hacer cambios a nivel de comunidad, en su casa, con sus familias enteras, con sus grupos de amigos, realmente nos pueda llevar a hacer cambios. Yo sé que a ustedes ya les toca una generación, en verdad, y probablemente también ya se los han dicho muchas veces, muchísimo más enterada y muchísimo más consciente de lo que significa el tema ambiental, pero lo que sí los invito es a que seamos muchísimo más conscientes y ahí les va un reto. Vean en su casa la próxima semana o el próximo mes cuántos residuos tienen de comida, porque es un tema impresionante la cantidad de desechos alimenticios que estamos teniendo. Los invito a que hagan este reto. No lo tienen que reportar ni nada, sino realmente para que ustedes puedan ver qué tanta comida se está tirando, porque la cantidad de comida que se produce y la cantidad que se desecha es impresionante. Entonces, ese es todo el tema de acciones. Asegurarnos que hay menos desechos en nuestras casas de residuos orgánicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, comprar menos a lo mejor. Entonces, ese tipo de cosas son fundamentales. Va, gracias, Lucía. Para este punto yo creo que también sería bueno, si a alguien le interesa, pues es generar composta exactamente. Y pues hay varias iniciativas, ¿no? Eso es súper cool, que hay varias comunidades, por ejemplo, o sea, no, no es promoción, pero los conozco, se llama Hagamos Composta, y ellos y estas personas te dan una cubeta y van por tus residuos orgánicos, lo cual no solamente lo hace de una manera muy efectiva, para pues nosotros las personas que no estamos acostumbradas probablemente a generar como la composta orgánica en nuestras casas así directamente, entonces esa es una muy buena opción, ¿no? Pero gracias. Otra pregunta de Francisco es, bueno, respecto a esto yo supongo, es qué páginas web o fuentes de información nos podrías recomendar para consultar sobre nuestras elecciones alimenticias que sean amigables con la biodiversidad. Excelente pregunta, Francisco. Yo los invito a que si pueden, si tienen la oportunidad, vayan a visitar por lo menos la tienda de Smartfish. Está en La Condesa y está en San Ángel, en la calle de Altavista. Todo el pescado, bueno, todos los insumos que se venden alimenticios, pescado y mariscos, tienen algún tipo de certificación. Entonces, si tienen oportunidad, insisto, esto no es obligatorio ni es para que se vayan a gastar todo su dinero en y que vayan a estar en la bancarrota, pero yo lo que les recomiendo es que esas elecciones alimenticias las opten si tienen oportunidad. Una de las cosas que yo hice en su momento hace unos 15, 17 años en mi casa, justamente cuando estaba en la universidad, es que hablé con mi mamá y lo que le decía es, vayamos cambiando poco a poco. Si en su casa no compran, por ejemplo, canastas de Xochimilco o lo que sea, vayan viendo cuál puede ser la oportunidad que ustedes tienen para estar haciendo cambios, insisto, no a nivel personal, sino también a nivel de su casa, que insisto que no los vaya a dejar en la bancarrota, pero que tenga un efecto positivo. Hay, por ejemplo, las chinampas, hay muchos servicios de chinampas de Xochimilco que proveen a puntos cercanos a toda la Ciudad de México, no importa en qué delegación vivas, llegan a todas o bueno, ¿cómo se llaman ahora? Ya no son delegaciones, son, ¿Alcaldías? ¿perdón? Alcaldías. Son alcaldías. Entonces, no importa en qué alcaldía vivan, van a llegar. Una de ellas es Yolcán, por ejemplo, pero lo que los invito es a que si pueden consumir cuestiones locales, el consumo local es fundamental. La otra cosa es que traten de comprar lo menos procesado, pero pues eso ya también es elección de cada quien, ¿no? O sea, yo no tengo ninguna autoridad ante ustedes para decirles qué debieran de hacer.
sino son solamente invitaciones que pongo sobre la mesa. Y sobre comida, sobre cárnicos, hay que ser cuidadosos nada más. Hay varias marcas de vacas felices o cerditos felices, entonces pues nada más enterarnos cuáles son las que, de dónde vienen. Aires de campo para mí es una muy buena opción, pero insisto, son opciones, no es nada, o sea, no es como que si haces ese cambio ya el día de mañana ya no va a haber deforestación, ¿no? Sí, justo, gracias. Otra pregunta es de Diego Duque, que pregunta, ¿qué acciones políticas crees viables para incidir en la concientización de los gobiernos en torno al cambio climático? Bueno, el tema del cambio climático es el que más ha tenido incidencia o el que más ha tenido eco en términos políticos. Si ustedes se dan cuenta, se habla poco sobre biodiversidad, se habla más sobre el tema de cambio climático. Entonces, ¿qué acciones políticas creo viables? Pues seguir empujando el tema. El año pasado fue la COP25, iba a ser en Chile, se movió a Madrid y por primera vez, por ejemplo, hubo un foro de ministros o secretarios de finanzas y México estuvo ahí. Entonces, ese tipo de cosas están siendo en particular fundamentales para asegurar que el tema del cambio climático trascienda más allá del sector ambiental. Y eso es lo que necesitamos, que sean políticas que no vengan del sector ambiental. Otras políticas importantes consisten en los sectores productivos, turismo, pesquerías, agricultura, minería, cómo esos sectores productivos pueden tener o pueden internalizar cuestiones de cambio climático para mejores prácticas. Cuestiones de adaptación, cuestiones de mitigación, adaptación, pues todo lo que tenga que ver con comunidades más resilientes, menos vulnerables al cambio climático, mitigación, todo lo que tenga que ver con acciones que justamente vayan a disminuir los impactos del cambio climático y vayan a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces hay muchísimas. Yo lo que, bueno, y por supuesto el tema de las energías sustentables, ¿no? O renovables. El tema de las energías tiene que ser una prioridad. Estamos ahorita, y probablemente los que estén estudiando o hayan estudiado economía lo sabrán perfecto, estamos en la curva de transición de las energías. Va a durar todavía algunos años, algunas décadas, pero finalmente vamos a lograr que tengan precios accesibles y va a ser la forma también de asegurar que todos tengan acceso, esperemos, justo y equitativo a este tipo de insumos, no solamente en las grandes ciudades, sino también en pequeñas comunidades. Vale. Muchísimas gracias. Ricardo comenta que en su contexto él es científico de datos enfocado en algoritmos de Big Data e inteligencia artificial y que le gustaría saber desde su área de trabajo cómo apoyar con todo el tema del cambio climático, pues le preocupa mucho de manera personal y por su comunidad, ¿no? El cómo están desgastando el planeta. Felicidades, Ricardo. Fascinante el tema. Creo que uno de los temas de Big Data e inteligencia artificial, pues es en particular ver cómo podemos generar algoritmos, cómo podemos generar información que una los puntos. Este tipo de información se ha generado siempre, pero insisto, no habíamos tenido la capacidad de tener bases de datos tan grandes como se tienen de 50 años o de 30 años para acá. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo lo que te invitaría es a que también tengas mayor vinculación y con mucho gusto, al final de la presentación dejé mi correo por si cualquier persona me quiere escribir también en corto, con muchísimo gusto. Y en ese sentido, lo que te invito, Ricardo, es que contactes al INEGI. El INEGI está generando cubos de datos impresionantes con lo que tiene que ver con el tema de cambio climático, con naturaleza, y eso puede ayudar mucho al tema de generación de información. Creo que carreras como las tuyas no existían hace 50 años, son nuevas, van a seguirse creando muchísimos más espacios sobre Big Data e inteligencia artificial, e insisto, la oportunidad que tenemos con agentes de cambio como tú, Ricardo, es que realmente podamos unir los puntos
que antes estaban desconectados y generar Big Data también para, o sea, esos números que estamos desarrollando, cómo nos pueden ayudar para la toma de decisiones. La ciencia es fundamental para estar bien informados y para tomar decisiones informadas también. Gracias, Lucía. Fernanda Hurtado pregunta, ¿qué nos puedes decir acerca del papel de las energías renovables para revertir los efectos del cambio climático? Supongo que eso probablemente ya se respondió en la pregunta antepasada, pero si gustas desarrollar más sobre esto. En particular, ¿cuál era la pregunta? Eh, el papel de las energías renovables para revertir los efectos del cambio climático. Es todo un reto. Es todo un reto. No lo vamos a lograr en los próximos 10 años. Es una cuestión que tenemos que tener la convicción de empezar ahorita o sea, construir pininos para tener entonces, consecuencias a 20 o a 30 años. Pero lo que sí les puedo asegurar es que cada vez hay más conciencia, cada vez la gente está más informada y cada vez empieza a ser, por ejemplo, el tema de las empresas. Las empresas lo empezaron a hacer por un tema reputacional. Y lo que empieza a suceder ahorita es que ya no nada más lo están haciendo por un tema reputacional, sino también por una cuestión de responsabilidad social, por un tema de que eso les va a permitir acceder a más recursos. Y si logramos hacer ese tipo de candados, vamos a lograr entonces también cambiar muchísimas más prácticas. Entonces, en torno al cambio climático, podemos hablar, si quieren, horas y horas, pero lo que yo los invito es que a lo mejor tengamos alguna otra sesión, si María y Elis me vuelven a invitar, pero hay muchas oportunidades de que con pequeños cambios desde industrias productivas podamos tener grandes impactos en el tema de cambio climático. Y es solamente convicción y el tema del political will, ¿no? La decisión política y la convicción de que sí se puede y sí queremos hacerlo. Gracias, Lucía. Y bueno, ya para la última pregunta que dice Tabata, es que, por ejemplo, a menudo se considera que el ambientalismo tiende a ser elitista, ¿no? Quien tiene el poder económico de hacer cambios en su dieta o tomar este tipo de acciones como has descrito, ¿no? Entonces, por lo tanto, a muchas personas de nivel socioeconómico medio-bajo, quienes son el grueso de la población mundial, consideran que es un tema que no vale la pena tratar. Entonces la pregunta va en cómo nos acercamos a esta población, qué opciones les podemos dar. Es un reto y son retos a distintas escalas. Por un lado tenemos toda la población urbana, que María ya les podrá platicar muchísimo más, pero si ustedes han tenido oportunidad de ir a zonas rurales en México, la pobreza urbana es muy distinta a la pobreza rural. La marginación urbana es muy distinta a la marginación rural. Muchas personas que están marginadas, que viven que son de alta marginación o muy alta marginación bajo el índice del INEGI, no, o sea, tienen carencias en sitios rurales, pero a lo mejor no viven en condiciones tan extremas como llegan a vivir algunas personas en las ciudades. Entonces, ese es el primer punto, o sea, sí tipificarlo y considerar las diferencias entre los distintos ambientes. No es lo mismo estar en Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, que estar en la selva. Eso también es un segundo factor fundamental. Y en tercer lugar, la pregunta es cómo nos acercamos. Bueno, pues el tema es que podamos hacerlo rentable para ellos. Una de las cuestiones, y les voy a poner un ejemplo, ahorita una de las grandes batallas que está afrontando México es el tema de niños, adolescentes, con altas tasas de obesidad, niños incluso que están desarrollando diabetes. Ustedes ya vieron que hace unos meses se decretó esta ley y ya lo están empezando a ver en muchos productos, lo del alto contenido calórico y otras cosas. Eso va a tener que empezar a ser un cambio que adoptemos como gobiernos, que adoptemos como sociedad. Insisto, no se va a hacer el día de mañana, pero necesitamos empezar a construir esos pininos. Otra de las cosas es que es muy común que digan que este tema es elitista. A mí también me tocó como bióloga que dijeran, bueno, pues es que los biólogos viven en otro planeta. Primero necesito comer y ya después me preocupo por el medio ambiente.
El tema es que si primero me preocupo por comer, pero no tengo ni idea de cómo estoy produciendo ese tipo de cosas o los impactos que puede tener sobre mi ecosistema local, entonces los impactos pueden ser muchísimo mayores. Cuando trabajaba en la lacandona, la gente lo que se estaba empezando a dar cuenta es que había deforestado y deforestado y ya no estaban teniendo realmente la productividad que de sus milpas o ya no estaban teniendo la misma productividad que hace unos años. La erosión del suelo es fundamental y es un tema que debemos de abordar. Entonces, no es un tema inmediato, no es un tema como que ya deforesté y entonces ya no voy a tener servicios ambientales o ya no voy a tener productividad, pero lo que sí les puedo asegurar es que ahorita cada vez más gente está empezando a ser consciente de lo que pasaba hace 30 años. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que si nosotros somos lo suficientemente capaces para explicar las consecuencias de por qué se secó el riachuelo, pues porque ya no hay árboles que le den agua, porque ya no hay la biodiversidad que estaba asegurando que no se erosione la ribera de ese río. Entonces, en ese sentido, vamos a asegurar que ellos vayan a tener agua, en muchos casos potable, porque las mismas corrientes hacen que el agua sea potable. Y por último, el tema de la alimentación es fundamental. Asegurar que los medios de consumo puedan permitir que se hagan cuestiones muchísimo más locales. Pero insisto, Tabata, no es una cuestión nada más de los convenzo de esto, sino va a tener que ser un proceso paulatino y para el cual vamos a tener que tener mucha paciencia y para el cual también se tienen que afrontar muchas frustraciones, pero al final del día créanme que es redituable en términos morales y en términos emocionales. Uno se va a dormir tranquilo que está haciendo su mejor esfuerzo. Y creo que eso es lo que ustedes pueden lograr como agentes de cambio. En cada uno de ustedes hay un héroe o una heroína y esa es la oportunidad que tienen realmente ahorita importándose, bueno, más bien vinculándose a estos temas de medio ambiente. Wow. Muchísimas gracias, Lucía. Pues esa era la última pregunta. Ahorita nada más es para el cierre, pues pedirles a todos y todas que por favor puedan rellenar como esta encuesta que tenemos sobre pues cómo les gustó la retroalimentación y pues más que nada queremos agradecerte a ti, Lucía, pues por haber dado este buenísimo webinar que nos abre la mente, la percepción sobre cómo vemos no solamente nuestra interacción con la naturaleza, sino también esta correlación de por qué estas pandemias que van a estar surgiendo también son efecto de nuestra actividad humana y cómo nos relacionamos entre nosotros, pues como con otras especies y nuestro propio ecosistema, ¿no? Entonces, nada más es un grandísimo abrazo que te mandamos y pues te agradecemos muchísimo tu participación en este webinar. No, pues yo feliz invitarlas a todas que si en algún momento tienen que desarrollar su servicio social y si quisieran sumar a la plantilla de WWF, siempre son bienvenidas y bienvenidos. Si hay algo que falta, siempre son manos y somos un gran equipo Panda en WWF, entonces las puertas están abiertas y les pasaré la presentación. Se las comparto a Elis y a María Zorrilla ya la versión final. Muchísimas gracias. A ti, Lucía. Muchísimas gracias y a todos y otra vez, pues, por su asistencia. Que tengan una buenísima noche. Chao. Gracias. 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 Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Adiós. Súper bien. Moderaste muy bien, amiga. Gracias. Ahora voy a terminar el video porque esto va a salir en YouTube. Sí. Gracias a todos por vernos hasta el final. Los amamos. Bye.